Estás escuchando Gaceta Dentalk, un podcast del Dr. Simón Pardiñas y Gaceta Dental. Muy buenas a todos y bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Dentalk. Una temporada que viene cargada de cambios, sobre todo lo notaréis mucho la gente que nos esté empezando a ver por YouTube. Y Simón, uno de ellos no es que Patri Merino ha dejado de ser... Sí, que pobrecita que está enferma hoy, no nos pudo acompañar, pero bueno, que esperemos que se recupere pronto. Patri seguirá siendo presentadora de este espacio, pero hoy yo, Adrián Belocchi, que ya me conocéis de algún episodio pasado y soy director de contenidos en Peldaño, la empresa detrás de Gaceta Dental, estaré acompañándoos en este debut y de la segunda temporada, Simón. Pero bueno, como no hay mal que por bien no venga, voy a aprovechar que tengo un minutito aquí de cámara antes de introducir a nuestro invitado para daros las gracias a todas las personas que habéis escuchado, aunque sea un minuto de Dentalk en este pasado año 2024. Sí, la verdad que fue sorprendente la acogida que ha tenido el programa. Tuvimos miles de visualizaciones en YouTube, en Spotify, un montón de escuchas y sobre todo en redes sociales. Los clips cortitos sabemos que os encantan y esos pues, han tenido algunos millones de visualizaciones y bueno, todo es gracias a vosotros y el interés que mostráis en este mundo, en el mundo de la odontología. Eso es. Así que nada, sin más dilación, para empezar la segunda temporada, Simón, traemos un tema que creemos muy interesante. En la primera temporada hablamos de cómo era emprender con una clínica, cómo era ser un odontólogo que va de clínica en clínica, cómo era trabajar con nuestros padres, pero no habíamos trabajado, Francisco Teixeira, no habíamos hablado sobre cómo es trabajar como dentista en la industria dental. Bienvenido, Francisco. Pues muchísimas gracias a los dos por la invitación a este podcast. Para mí es un honor y yo solo espero estar a la altura de la temática, ¿no? Porque sí. Yo creo que es un tema que incluso yo creo que no es lo suficientemente abordado. Seguro. Y yo creo que las nuevas juventudes yo creo que lo agradecerán que hablemos de ello. Sin lugar a dudas. Siempre está bien, Simón, ¿no? Tener distintos caminos, no solo para la gente que sale ahora de la carrera, sino que a lo mejor gente que lleva 4 o 5 años trabajando como dentista y a lo mejor está pensando en un futuro distinto, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, hemos hablado de la docencia, hemos hablado del poder montarse su clínica, hemos hablado también de trabajar para otros, pero no habíamos hablado de cómo es emprender en la industria dental. Claro. Aparte de ser dentista, también pues, bueno, hay otras vías alternativas de poder desarrollar un negocio. Pues bueno, Francisco, no lo hemos dicho, pero Francisco es actualmente, voy a decirlo bien, voy a leerlo bien, director ejecutivo de Foundation for Oral Rehabilitation. ¿Lo he dicho bien? Exacto, perfecto. Sí, mi inglés con acento vasco, un poquito mejorable, pero lo he dicho. Oxford. Pues bueno, Francisco, cuéntale un poco a la audiencia, bueno, quién eres, cuál ha sido un poco tu carrera hasta la fecha, qué deben de saber de ti. Bueno, mi nombre es Francisco Teixeira Barbosa y yo, de hecho, veréis que tengo un poco de acento gallego, pero yo soy portugués. Aprendí español en Galicia. Yo quería ser médico, pero en Portugal es muy difícil acceder a la carrera de medicina, con lo cual la media en España era más accesible. De 1 a 20 en Portugal necesitabas un 19 y en España estaba en aquel tiempo, cuando yo quería hacer medicina, un 14,5, ¿no? Ajá. Entonces mi madre dijo, ostras, tú en Portugal jamás vas a ser médico, ¿no? Porque con tus notas medias no vas a llegar. España es un país con quizás más mediocridad, más bien para ti, para tu nivel, con lo cual tu coeficiente intelectual encaje mejor más, ¿no? en España, porque en Portugal no vas a entrar en medicina. Entonces mi madre tuvo la excelente idea de mandarme a España y yo creo que fue acertadísimo, porque la verdad estoy encantado. Hice COE en España. ¿Ah, sí? Y hice COE en España porque tenía que acceder a la universidad, tenía que hacer la selectividad, de qué tiempo, y tampoco entré en medicina. O sea, al final entré en odontología. O sea, Plan B. no era un problema ni de sistema ni nada, era un problema mío. Es decir, mi inteligencia daba lo que daba. O sea, y al final pues entré en odontología y mi padre me animó a decir, oye, haces odontología, haces un par de años, si ves que te gusta, sigues, y si no te gusta, pues
intentas convalidar alguna en medicina o entrar en medicina. Y al final hice odontología y la verdad es que, bueno, hice primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Me gustó tanto sexto año. O sea, fui haciendo años, ¿no? en odontología y... Te cogiste vocación. No era vocacional al principio, no era vocacional, pero luego desarrollaste. Pero después sí. Y después me topé con algunas asignaturas que me apasionaron, ¿no? Como, por ejemplo, cirugía oral, periodoncia. Y ahí empecé a tener este vínculo. Y inmediatamente supe que quería acabar la carrera y quería dedicarme a la cirugía oral y a la implantología. Lo tenía clarísimo, eran mis cosas, porque también venía un poco también de la medicina, que quería ser cirujano, ¿no? Entonces dije, yo quiero ser cirujano, ¿no? Y fue lo que hice inmediatamente después, el posgrado y el máster en implantología. Nos pasó un poco lo mismo. A mí también, sí. Yo también quería hacer medicina, acabé haciendo odontología. ¿No te fuiste a Portugal? No me fui a Portugal, pero bueno, iba de vez en cuando ahí a Portugal, que lo tenemos muy cerquita, pero no a estudiar. A comer bien, bacalao y tal, eso sí. Pero bueno, sí que yo también quería hacer medicina, hice odontología y luego hice cirugía, igual que Francisco. O sea que, pero bueno, pues que tiene mucha similitud. Al final es una parte centralizada en la boca, pero al final es cirugía. Tenemos que saber un poco de todo, claro, igualmente. Sí. Y Francisco, hay un punto en tu carrera, que ahora nos dirás cuál fue, donde se cruza un poco también el mundo de la industria, ¿no? Que es esto que decíamos, que quizás no se habla tanto. Incluso me atrevería a decir que igual hay muchos alumnos que no visibilizan qué es este mundo de empresas que están invirtiendo en tecnología, en ciencia, para avanzar en la innovación, ¿no? en el sector. ¿En qué punto te llegó a ti en la carrera? Bueno, la verdad es que en nuestro tiempo, es decir, yo acabé en 2004, que puedo hacer el chiste 2004, 2004, hago el chiste. No había nada, es decir, no se te orientaba en ningún momento en la carrera para que te dedicaras a la industria, ¿no? Y yo creo que hoy en día tampoco se te indica claro, o se te prepara en la carrera de odontología para que puedas potencialmente desarrollar algunas aptitudes que te puedas terminar en la industria, en la industria dental, que los odontólogos son buscados y cada vez más buscados y muy apreciados en la industria, en las distintas empresas de la industria. Pero yo fue algo por accidente, es decir, yo tenía mi clínica dental, acabé mi máster, trabajaba en el Hospital del Mar en Barcelona, en el departamento de cirugía maxilofacial, tenía mi clínica, trabajaba en otras clínicas, colaboraba. Y un día pues llegué a una propuesta de una, bueno, conocéis, era Impladen, ahora es FIBO, y me llamaron si quería pues ayudarlos con el tema de educación, ¿no? de training, de formación, ¿no? Y empecé a colaborar con ellos y llevando mi clínica al mismo tiempo, llevando la formación, y la verdad es que me empezó a gustar el mundo, ¿no? Porque empiezas a ver el otro lado que hay detrás, porque estás encerrado en tu clínica y ves las cuatro paredes y lo único que tienes es la anestesia, que en cuanto pones la anestesia es una cuenta atrás, es un reloj cuenta atrás, que tienes un tiempo para hacer un tratamiento y a partir de ahí no, es repetitivo, paciente, hola, ¿qué tal? Doña Dolores, todo bien. Y después el otro lado, la industria, que es totalmente distinto. En el mundo corporativo empiezas a descubrir, ¿no? La política, guerra de poderes, estas cosas. Y yo no soy muy político ni de guerra de poderes, nada, pero sí que me atrajo la industria, quizás también por mi forma de ser. También, es decir, en los equipos encajaba bien, sobre todo en marketing y en formación. Y me empezó a gustar, sobre todo porque aprendí una cosa que era desarrollar contenido, es decir, el contenido que tenía en la clínica, porque me gustaba mucho documentar casos, y al final decías, ostras, todo esto que estoy documentado puede tener una salida, ¿no? Hacer presentaciones, hacer casos clínicos, y a partir de ahí apareció Instagram, ¿no? Instagram, las redes sociales, empezaron a aparecer las redes sociales, y yo me acuerdo que fui uno de estos first movers, ¿no? de crear una cuenta de Instagram. A mí me dijeron un día, oye, hay una nueva plataforma donde utilizan hashtags para buscar a ciertos temas. Yo me apunté a Instagram y a primero pues colgaba fotos de, no sé, de Barcelona o mías, y un día empecé a colgar casos clínicos en Facebook y en Instagram. Y claro, la gente se empezó a quejar. Oye,
qué asco, ¿no? ¿Te suena esto? Sí, esto lo hemos comentado alguna vez. A Simón le pasa bastante cuando claro. aparece algo de sangre en las imágenes, ¿no? Sí, depende de lo que comentamos muchas veces, depende a quién te orientes. Si te orientas al profesional, perfecto, pero si te orientas a tus pacientes, escapan corriendo. Exacto. Eso es lo que tienes. Pero al principio yo no sabía bien qué hacer y tenías todo este contenido y lo ponía en las redes sociales y vas poniendo el contenido en las redes sociales y ves que los materiales y métodos que utilizas en tu práctica clínica diaria, pues la industria te empieza a contactar y a decir, oye, tú estás utilizando nuestro biomaterial, ¿te importaría dar una charla? Tú estás utilizando nuestro hostel, pues ¿te importaría colaborar? Ajá. Oye, tú haces... te gusta mucho el tema de tecnología, ¿te importaría probar nuestro escáner intraoral? Y te empiezan a aparecer oportunidades con la industria, y empiezas a colaborar con la industria, más como que opinion leader, y al final pues eres absorbido por accidente y te termina gustando más. Y el punto de inflexión fue en el 2015 cuando mi mujer me dice, vas a hacer un MBA. Porque eres un desastre en la clínica, gestionando personal, finanzas, etcétera, etcétera, porque en lo tuyo allí con el paciente, muy bien, de puta madre, pero después... No se puede decir palabras. Sí, se puede decir. Se han dicho. Sin problema. Pero el resto, es decir, el resto es un desastre. Vas a hacer un MBA para poner un poco de organización en tu... es decir, en tu... desarrollar capacidades de empresario, ¿no? Y el MBA, aquello se convirtió completamente, como diríamos, salió el tiro por la culata a mi mujer, porque el MBA lo único que hizo fue inspirarme para decir, yo soy odontólogo, pero puedo ser lo que quiera, porque en el momento que empecé a leer libros que te orientaban, a leer uno de mis libros favoritos, Good to Great, de Jim Collins, empiezas a ver el mundo empresarial, te empiezas a fascinar. Y dices, yo soy odontólogo y tengo esta capacidad de que puedo saltar y operar y hacer un implante, pero ahora también tengo este conocimiento, y este conocimiento es un valor añadido que crea, conjuntamente es un superpoder. Un superpoder que en manos de la industria lo pueden utilizar y lo puedo utilizar como un asset, no sé cómo decirlo en castellano. Sí, como una herramienta. Una herramienta o como un valor añadido dentro de la empresa que no tiene otra empresa, ¿no? Un odontólogo que sabe que tiene un MBA, que sabe del mundo empresarial. Simón, de hecho, o sea, tu caso es un poco cuando empezamos con esto. Con el podcast, sí. La colaboración nuestra fue un poco por esa vía también. Sí. El aunar fuerzas de, ellos, el medio de comunicación, Gaceta, con mi experiencia de odontólogo en redes sociales y demás, y entonces esa fusión, pues al final crea un valor añadido brutal que complementa genial. Yo precisamente te quería preguntar, Simón, si, como bien dice Francisco al principio, si ese mundo de la industria, desde el gabinete, sientes que si coincides con él, con que falta algo de visibilidad, ¿no? De que ahí realmente tenéis un rol, ¿no? Totalmente, o sea, lo que decía, nosotros estamos en nuestro micromundo, que es la clínica, a veces no sabemos fuera si llueve, si hace sol, si hay un terremoto, es decir, llegamos a las 8 o 9 de la mañana y salimos a las 8 o 9 de la tarde y ya está, la mayoría de los dentistas. ¿Qué pasa? Que hay un mundo brutal ahí afuera de otras oportunidades, como bien comentaba Francisco, de industria. A nosotros también nos pasó, pues al final empezamos a salir, a abrir un poco la mente, también creamos empresas paralelas del mundo de odontología, contenido audiovisual para clínicas y demás, y eso nos empezó a dar una visión importantísima. Empezamos a viajar fuera, contactos con compañías, con grandes compañías, el conocer cómo se mueven, cómo trabajan, los empleados, es decir, aprendes también de cómo funciona una mega empresa, de lo que necesita de los dentistas. Entonces, claro, al estar de los dos bandos, es una capacidad brutal de poder, pues, aportarles a ellos un valor genial, que poca gente hay y está muy demandado ese perfil. Justo iba ahora, Francisco, te quería preguntar si nos ponemos en la piel de un joven odontólogo o alguien que esté estudiando todavía, y has dicho, ¿no? Cada vez son más demandados los odontólogos dentro de la industria. ¿Qué es lo que demandan las empresas del odontólogo en estos casos y qué roles pueden cumplimentar dentro de este tipo de organizaciones? Pues normalmente, es decir,
Normalmente el primer sitio donde caes, siendo un odontólogo, es información, normalmente información, Sí. o quizás también en creación de contenido, en marketing, es donde el primer departamento que creo que el odontólogo cae y cae bien, ¿no? Pero después puedes desarrollar otras Otras ramas. pero en principio es donde caes es en educación, marketing o ciencia, ¿no? En creación de contenido y esto es principalmente es donde vas a caer, ¿no? Pero no es pero depende mucho de tu perfil, ¿no? Lo que sería raro sería que un odontólogo acabara en el departamento financiero de una empresa, ¿no? Pero normalmente caes en ese departamento, es donde empiezas. Pero sí que no hay nada definido, Yo también te digo que yo creo que sería un error hacer la carrera de odontología pensando en entrar en la industria directamente. Claro, es más como decías tú, una consecuencia de una serie de caminos que a lo mejor... Porque no tienes la experiencia del mundo como para poder aportarla a la industria. Exacto. Y es una de tus... es decir, uno de tus superpoderes como odontólogo que ha pisado el campo y que ha estado en el fango. Sí. Y cuando digo estar en el fango, es decir, estar en la clínica y saber de qué va el tema... ser autónomo en España, por ejemplo. Otro detallito, ¿no? Otro detallito. Eso sí que es un superpoder. Eso es un superpoder. Sí. Es tener, es decir, el tacto y saber de qué va el tema ahí fuera. ¿Qué es lo que pasa en las grandes empresas? En las grandes empresas muchas veces los líderes o los grandes, es decir, los grandes directivos, son gente que viene de grandes empresas, incluso no relacionadas con dental. Que no han tocado de la base de la profesión a la que se van a dirigir con sus productos o sus servicios, ¿no? Un gran error. Exacto, que han visitado la clínica dental como pacientes. Claro. Entonces no saben bien y se crea es lo que yo llamo el síndrome de la Torre de Marfil, ¿no? La Torre de Marfil es la central de la empresa donde se toman decisiones estratégicas y se dice, se va a implementar esto X, Y y Z sin haber consultado a un odontólogo, con un odontólogo que haya estado en el fango, que de verdad sepa de qué va el mercado, lo que quieren los odontólogos, tenga una percepción, tenga este sexto sentido de su opinión y cree un poco de guía, ¿no? Entonces, estas empresas que tienen estos odontólogos en estas posiciones estratégicas, a veces de advisories, a veces son consultores, a veces están full time, eso depende, tienen un valor añadido, o sea, van al mercado de una forma más segura porque a la hora de diseñar, por ejemplo, un curso de formación o crear un contenido, ya saben de antemano que tienen un odontólogo en el equipo que dice esto va a gustar, o esto no va a gustar, o esta formación que estáis haciendo no tiene ningún sentido, o este concepto que estáis creando no tiene ningún sentido. Esto está basado en vuestras ensoñaciones de macroempresa y pensadas en facturar millones. Entonces yo creo que el odontólogo a veces pone en su sitio y muchas veces en las reuniones y guía muchas veces estas decisiones y consejos y también empiezas a ser contactado, en mi caso también con el departamento de desarrollo, cuando es un nuevo implante, hoy te piden feedback, empiezas a entrar en los comités de desarrollo, que eso es súper divertido, ¿no? Para un odontólogo, joder, está en el desarrollo de una fresa, el diseño, ¿Te llama la atención, Simón, esa rama de decir...? Sí, también es muy interesante porque al final es aportar a la industria, pero también va a revertir en tu propio beneficio como clínico. Es decir, si tú estás desarrollando algo que te va a ayudar en tu día a día, oye, pues genial. Y si eres tú el que lo estás ayudando a desarrollar, en base a tu experiencia, pues mejor que mejor, porque va a mejorar tu práctica clínica. Pero también hay que tener cuidado con el no irse al lado oscuro de la empresa, que también hay muchas empresas que quieren absorberte y hacerte que tú digas lo que ellos quieren, que comulgues con cosas que no están avaladas científicamente y que seas el altavoz puesto en alguien que es odontólogo y que lo ven el resto de la gente como profesional para decir cosas que a veces no son reales. De hecho, yo creo que aquí se unen dos puntos de los que habéis comentado, ¿no? Precisamente, si cuanto menos odontólogos hubiera dentro de estas empresas, más probable sería que ocurriera esto que comentas, ¿no? Es decir, que a lo mejor se tomen decisiones más
tirando solo a vender y no tanto pensando además en un mundo como la salud, Francisco, donde esto al final acaba en la salud de gente como yo, que sabemos poquito de esto y se juega con cosas muy importantes. No, es que se juega con una cosa tan importante que muchas veces nos olvidamos y es el paciente. El paciente es el centro de todo y debe de ser el centro de todo, incluso de todas las decisiones. Y muchas veces se está creando estrategias o diseñando proyectos sin tener en cuenta para nada el paciente. El paciente está fuera de la ecuación. Sí, sí. Y tiene que venir alguien de fuera y levantar la mano y decir, que somos dentistas. Oye, que hay una persona, un ser humano aquí que va a ser tratado y que lo tenéis que tener en cuenta. Sí, que no son números. Que no son números. Sí. Yo quería ahora, por cambiar un poco de tercio y este segundo bloque, dedicarlo un poco también a, por tu parte, Simón, como posible receptor de estas innovaciones y por tu parte, desde la parte de una empresa que ha estado enseñando, ¿no? ¿Cuáles son las resistencias más comunes que te puedes encontrar a la hora de esas formaciones, sobre todo cuando hay un cambio generacional o un cambio drástico de tecnologías o metodologías? ¿Cuál es tu experiencia en esa rama formativa de la industria enseñando nuevas tecnologías o nuevas innovaciones a generaciones nuevas? A ver, esto hay evidencia científica detrás, ¿no? Es decir, la adopción de nuevas tecnologías. De hecho, hay el diagrama de Rogers, que esto lo explica muy bien Simon Sinek en su TED Talk y también en su libro. Y siempre hay este 16% de la población que es muy reacia, que son los llamados laggards, que son muy reacios a todo tipo de disrupción tecnológica o adopción de tecnología, ¿no? Son típicas personas pues, que prefieren el teléfono con cordel. Bueno, esto es vintage, ¿no? Exacto. Y luego tienes, una buena manera de llamarlo. Tienes los vintage, tienen los early adopters o los frikis o los innovadores. Los innovadores son ese 2,5% y luego los early adopters son ese 13%. Que en ese, pues, por ejemplo, tendríamos a Jacobo Somoza, que a lo mejor lo conoceréis, que son gente pues, con una mentalidad de siempre probar nuevas cosas y tener nuevas cosas, ¿no? Y todo lo que caiga lo pruebo y lo intento, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener en mente que cuando lanzamos una nueva tecnología, creamos algo que parece disruptivo, y ahora aquí no vamos a entrar en definición de lo que es innovación vertical o horizontal, porque estos son conceptos de Peter Thiel que a mí me encantan. Es un tema, es decir, que tenemos que tener en cuenta que la adopción va a llegar un momento en que a lo mejor no pasa la curva de los early adopters, es decir, de los frikis, y solo los frikis. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la tele 3D. La tele 3D que... Esto se quedó con los frikis. No pasó lo que nunca llegó a un público masivo. ¿no? Masivo, exacto. Sí. El mass adoption, ¿no? Porque existe entre el early adopter y el mass adoption una cosa que se llama el chasm, que es como el abismo, que es donde mueren la mayoría de los productos. Es decir, entre los early adopters y la gran mayoría, ¿no? Y entonces es cruzar cuando cruzas eso es maravilloso, ¿no? Cuando ves, por ejemplo, ChatGPT es el último ejemplo de mass adoption, de que, ostras, que batió Pokémon. O sea, Pokémon había sido, estaba en mass adoption, estaba Tinder de penúltimo, estaba Pokémon de primero, y ahora fue ChatGPT el último que tuvo 50 millones de usuarios en tiempo récord, en menos de 7 días, creo. Entonces, o sea, tenemos esa parte, tenemos que saber y entender que hay gente que no va a adoptar tecnología, y hoy en día habla con gente que no entiende ChatGPT, no lo usa y no lo quiere usar y no lo entiende y lo ve como algo que... Yo sigo con Google. Sí, hombre, también yo creo que es un poco comodidad. Hay gente que dice, no me voy a meter a eso porque va a requerir un esfuerzo muy grande, o pensar que va a requerir un esfuerzo muy grande por mi parte como para meterme a esto. Y dice, bueno, si a mí esto me funciona, pues voy a seguir así porque no me voy a esforzar. Y hay mucha mentalidad así, de gente así, y en nuestro sector mucho más aún. Sí, exacto.
Simón, yo ya vamos a ir ya enfocando el final, pero quería preguntarte cerrar este debate con si la industria está haciendo suficientes esfuerzos o crees que hay algunas teclas por tocar por favorecer esta llegada, ¿no? a gente como tú, que ahora mismo eres digamos un target de estas innovaciones o estos nuevos productos, ¿no? ¿Qué esfuerzos se podrían hacer para...? Yo creo que están ya intentando de todo para llegar a nosotros de todas las maneras. O sea, que están dándole la vuelta para intentar captarnos, introducir las nuevas tecnologías, sus productos. O sea, hoy en día estamos con miles de impactos. Cualquier usuario de la calle medio lo puede ver a simple vista. Y nosotros dentro de nuestra profesión lo mismo. O sea, estamos sobresaturados de impactos, de empresas, de marcas, de productos. Entonces, claro, al final lo que hay que es focalizar y centrarse en lo que dice en el paciente. Porque al final muchos de estos productos sí, está muy bien, pero ¿cuál es el beneficio real para el paciente? Entonces, pues bueno, hay que tener esa visión crítica como profesionales de saber discernir entre lo que es eficaz, eficiente para nuestro paciente y va a ser una mejora, o incluso para nuestra clínica, para mejorar nuestros procesos de negocio como empresa, y lo que no, porque también mucho que no, y a mí me la han colado, a ti seguro que te la han colado también muchas veces. Oye, te vamos a vender esto, que ya verás que vas a mejorar. Pero bueno, eso eso no tiene que ver con la industria dental, tiene que ver con el comercio en general, en la vida, ¿no? Que siempre pasa. Que al final es una parte, pero focalizada en nuestro sector. Y Francisco, por último, si tuviéramos que recapitular, ya has mencionado un par, pero esos odontólogos jóvenes que nos estén escuchando, ¿qué cualidades ves en ti, ¿no? Ahora, tras tantos años, que si alguien empieza a detectar, oye, pues a mí, por ejemplo, lo de la docencia me gusta, o a mí, por ejemplo, ¿qué tienen que tener estas personas que luego les va bien en la industria dental? A nivel de me atrevería a decir más, a nivel de personalidad o a nivel de inquietudes. Yo diría una, la curiosidad. Curiosidad. Ser curioso. O sea, curioso a tope. O sea, ser curioso y obsesivo. Es decir, que esta curiosidad se vuelva una obsesión. Yo creo que ha sido la clave para mí, para tener una trayectoria en la industria, para mí ha sido la curiosidad obsesiva, de llegar a puntos obsesivos. Igual aparte de demasiado obsesivo, ahí lo dejamos ahí. Sí. Hay que intentar cuidarlo, pero bueno. Vamos a las preguntas clásicas, ¿no, Simón? Venga, dale. No sé si te ha dado tiempo, Francisco, para pensar en ellas, pero bueno, como sabéis, aunque no esté Patri aquí, yo sigo el recoges el testigo. Letra. Y la primera pregunta es evidente. ¿Qué es lo que más te pone de tu profesión? Igual es esto de la curiosidad obsesiva, ¿no? Ahora me contarás. Lo que más me pone de mi profesión, en mi caso, que no es extrapolable a todos los casos, para mí es la flexibilidad. Es la flexibilidad de poder hoy estar aquí contigo en un podcast compartiendo un tema que me gusta mucho. La semana que viene, pues estar 2 días haciendo cirugías para pacientes de la Cruz Roja. Los 3 días siguientes haciendo un workshop con el equipo para definir la estrategia a 3 años de la fundación. En mi caso es esta la flexibilidad de poder estar haciendo muchos trabajos. Y además diversos entre sí. Diversos entre sí, pero que tienen un nexo en común, que es la odontología. Y esto para mí es fantástico, es maravilloso. Es decir, no solo estoy enfocado en anestesiar, abrir colgajo, colocar implante, cerrar, revisión, radiografía, no. O sea, estoy... Multitasking. Esto te resuena a ti, ¿no? Sí, me suena bastante, porque estoy también en ese punto, sí. De semi-influencer, profesor también. Por cierto, enhorabuena, que no te lo hemos dicho. Enhorabuena. Sí, Simón, gracias. Bueno, cuéntalo tú, no te voy a hacer... Sí, bueno, he empezado como profesor adjunto del Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial en la Universidad de Nueva York, o sea que próximamente estaré... Mucho nivel aquí en el podcast. Yendo y viniendo de vez en cuando por allí, y es lo que dices, pues mira, eso también, el permitirme ir a dar clase a la Universidad de Nueva York, que nunca lo había imaginado, el luego estar pues con mis cirugías, con mis pacientes, el poder estar aquí en el podcast, el ir a dar una charla a cualquier otra ciudad. O sea, al final ese recorrido que hacemos por el mundo odontológico, que yo creo que poco nos falta ya por tocar, y que si lo hay, lo tocaremos. Seguro. Y bueno, la última, Francisco, sería si ya tienes alguna anécdota que compartir. Ya te he dicho antes que se ha contado de todo en este podcast. De hecho, luego Simón seguro te podrá pasar un vídeo que hicimos recopilando todas las de la primera temporada.
Y no sé si se te viene algo gracioso, embarazoso o memorable que te haya podido ocurrir. No sé si se puede contar aquí. Sí. Se puede contar. Sí. Si es muy grave, luego lo cortamos. Se lo decimos a David, que está ahí Vale. en la edición, como siempre. Bueno, tuve un paciente que era un tío un señor de 64 años, un tío que conecté inmediatamente. Él hice la primera visita, el hombre llevaba pues 40 años con su prótesis parcial removible. Ujú. Le quedaban 3 dientes arriba, que era lo que le sujetaba la removible, y el hombre venía decidido a hacerse implantes, porque tenía 3 dientes y decía, yo ahora me puedo permitir hacer implantes porque mi hijo de 40 años por fin se ha independizado, que es la edad media normalmente que en España se independizan la gente, ¿no? El tío dice, ahora ya tengo un parásito menos en casa, tengo el dinero para hacerme implantes, ¿no? Y mis preguntas en estos pacientes, ¿no? Normalmente que vienen tal, es ¿pero usted qué busca? ¿Es un resultado estético? ¿Cambiar la fonética, como habla? ¿O funcional, es decir, comer bien, ¿no? Y el hombre me dice, yo lo que quiero es, después de 40 años, poder comer un bocadillo. Poder comer un bocadillo sin miedo a que se me desmonten los dientes, ¿no? Y digo yo, y la estética, porque yo siempre, la verdad es que me gusta mucho el tema de manejar perfiles de emergencia, no a nivel de Gómez Meda o Juan Sofía, pero bueno, voy haciendo mis cositas. Y le digo, ¿y la estética? Y el hombre me contesta, yo la estética a mí me da bastante igual, porque yo cuando quiero amor pago. Entonces ese típico paciente que tú dices, oye, Perfecto, pues Ostras, ya está. perfecto, Lo es pone el claro. paciente perfecto, yo me encantado, y el hombre le hicimos una prótesis, un FP1, y el tío está encantadísimo de su vida. Bueno, y por lo menos sabías cuál era su objetivo y cuáles eran las limitaciones, Sí, digamos. Que luego no tuvieran que llamarle, oye, que está aquí tu dentadura, que te la dejaste... Sí. en el club. Bueno, pues oye, yo creo que es una muy buena anécdota para empezar La verdad que sí, bien, la bien. temporada. Empezamos fuerte. Y nada, un placer, Francisco. Yo creo que nos hemos quedado con muchos temas que tocar, pero ya sabes que ya hay más gente que ha repetido y seguro que si desde Suiza tienes que parar en Madrid la siguiente vez, encantados de tenerte aquí. Un placer, es un placer enorme conoceros y estar con vosotros aquí. Igualmente. Un honor. Pues nada, Simón, empezamos con ¿qué tal lo has visto? Genial. Sí, decimos a Patrick que ya no... Hay que preguntarle que igual No, pobrecito. o te teñimos de rubio. Eso y así es. hacemos ahí un poco de... Mis canas siguen, no tiran tanto como el rubio de Patrick, pero bueno. A todos vosotros, muchas gracias y nos veremos en el próximo episodio de Head & Talk.